La historia de las Copas del Mundo nos ha dejado goles inolvidables. ¿Pero sabes cuáles son los mejores tantos de cada mundial? Hoy en Memorias del Fútbol vamos a repasar el mejor gol de cada edición mundialista desde que se tienen registros videográficos. Si estás viendo este vídeo, es que te gustan los mundiales. Y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo. Nuestro nuevo libro, ya disponible a la venta en Amazon, para todo el mundo. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Hungría eliminó a Brasil en cuartos de final del Mundial de Suiza 54, pero Julinho dejó un golazo para el recuerdo con un potente derechazo. Pelé fue la gran aparición del Mundial ganado por Brasil en 1958, y el joven de 17 años marcó el gol del torneo en la final ante Suecia. Orre hizo un sombrero y una volea para el recuerdo. La canariña volvió a ganar el Mundial de Chile celebrado en 1962, y Garrincha se convirtió en el mejor jugador del torneo, con golazos como este en la semifinal frente a los anfitriones. Cuatro años después, Brasil no pudo defender su bicampeonato en Inglaterra, pero Garrincha dejó otro golazo para la historia con un lanzamiento de falta colosal. En México 70 la canariña congregó un equipo de leyenda y regresó a lo más alto del podium tras golear por 4-1 a Italia en la final. Carlos Alberto culminó el triunfo ante los transalpinos con un derechazo inolvidable y Brasil ganaba su tercer entorchado, apoderándose del trofeo Jules Rimet. El Mundial de 1974 se inauguró con una Alemania-Chile, y Paul Breitner anotó el gol de la victoria de los anfitriones con un poderoso zurdazo. Escocia quedó eliminada en la primera fase del Mundial 78, pero estuvo cerca de lograr la clasificación con este golazo de Archie Gemmill frente a la subcampeona del mundo. La Brasil de Tele Santana enamoró en el Mundial 82 y Eder dio la victoria a su país con este golazo frente a la Unión Soviética. Diego Armando Maradona fue la estrella indiscutible de Argentina en México 86 y frente a Inglaterra dejó una jugada para la historia que sería recordada como el gol del siglo. Italia cogió el Mundial de 1990 y su nuevo ídolo elaboró una jugada maradoniana que sirvió para sentenciar el partido contra Checoslovaquia. Grandissima impresa di Baggio, veramente bravo, ha fatto una cosa che... En Estados Unidos 94, Al-Wairán imitó a sus predecesores con otra jugada individual desde su propio campo, que serviría a Arabia Saudí para conseguir una histórica victoria frente a Bélgica.
El Mundial de Francia 98 nos dejó golazos como el de Dennis Bergkamp en el Países Bajos, Argentina. Pero si atendemos a la individualidad de la jugada, hay que recordar el memorable gol de Michael Owen en la ronda de octavos de final, también frente al albiceleste. ¿Y tú, con cuál de los dos te quedas? ¿Con el de Owen o el de Dennis Bergkamp? El torneo de Corea y Japón nos dejó varios golazos, pero el más espectacular lo realizó el uruguayo Darío Rodríguez con esta volea frente a Senegal. Otra volea histórica fue la de Maxi Rodríguez en el Mundial de Alemania 2006, que enganchó un zurdazo perfecto en el tiempo extra frente a México, para dar el triunfo a la selección argentina. En Sudáfrica 2010, los Países Bajos perdieron otra final, pero consiguieron llegar a ella con un zurdazo espectacular de Gio van Bronckhorst que le sirvió para inaugurar el marcador frente a Uruguay. Adelanta el equipo naranja en el marcador. Holanda 1, golazo de Van Bronckhorst, Uruguay 0. 4 años después, en Brasil 2014, Colombia fue uno de los animadores del torneo y James Rodríguez se convirtió en la bota de oro gracias a golazos como este. En Rusia 2018, Francia se alzó con su segundo título mundial y Pavard convirtió el gol del torneo con un bellísimo remate frente a la selección argentina. La selección brasileña defraudó en Qatar 2022, pero Richarlison ejecutó un acrobático remate ante Serbia que se convirtió en el gol más bonito del torneo. Mira Vinicius, Richarlison. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estos han sido los mejores goles de cada mundial desde 1954 hasta 2022. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista o echas de menos algún otro golazo? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te gustó el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol. Recuerda que en el comentario fijado tienes un link para comprar Memorias de la Copa del Mundo y que en esta lista de reproducción puedes seguir la serie de todos los mundiales.